Buenos días, tardes, noches, gente. Depende del momento en que miren este video o el lugar donde estén. Bienvenidos a otro encuentro en Cielos Sonoros, este lugar donde todo vibra, donde todos somos música, según este maravilloso principio hermético. Y hoy es lunes santo. Es el segundo día de la semana grande, de la gran semana, y este lunes era considerado también como el día grande, el lunes grande, se lo llamaba antiguamente. Así que bienvenidos a estar por aquí. Hoy es un día particular dentro de esta semana, igual que el martes y el miércoles, son días que pasan desapercibidos en general. Nadie sabe muy bien qué pasa aquí, a menos las personas que vayan de manera diaria a acciones litúrgicas, no se enteran mucho lo que pasa aquí. De hecho, son el jueves y el viernes eh, los días como que tienen más eh, relevancia a nivel popular. Sin embargo, toda esta semana es una semana que nos invita al recogimiento, que nos invita a la oración, que nos invita a ir para adentro más que nada, ¿no? Independientemente de que creamos, es como este tiempo del año que nos invita a reflexionar y, como les contaba ayer, en el Domingo de Ramos, a eh, darnos cuenta de que todo tiene ciclos, de que todo comienza y que todo termina y vuelve a comenzar de una manera diferente. Y el lunes santo nos vuelve a retomar esta idea, y toda esta semana nos vuelve a retomar esta idea desde diferentes lugares y diferentes maneras. Dentro de la liturgia católica, que es la que más manejamos nosotros en Occidente, la unción de Betania es el evangelio que corresponde al día de hoy. Y esto es algo que nos lleva a darnos cuenta, si prestamos atención, de que no hay una cronología en los hechos que se narran en estos 3 días. Ayer celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, hablamos de Ostara, hablamos de esta relación del inicio de lo nuevo, hablamos de la Pascua, ¿sí? Lo que significa la Pascua, ese paso, donde profundizaremos el domingo próximo. Y esta unción de Betania sucede antes de la entrada en Jerusalén, pero se pone al lunes santo. ¿Por qué? Porque es algo muy importante lo que ocurrió en Betania, algo que viene como a inaugurar esta semana, de alguna manera. Hay dos relatos diferentes. Uno es el relato que hace el Evangelio de Juan y otro es el relato que hacen Mateo y Marcos de este hecho. Y son bastante diferentes. Y también nos remiten a que no hay una cronología y no hay un relato histórico en los evangelios, aún en los canónicos. Se nos ha enseñado como que la Biblia es un libro de historia, como que el Evangelio nos cuenta de manera cronológica la historia de Jesús. Es lo que hemos percibido a partir de lo que nos han enseñado, aunque no nos han dicho esto de manera explícita. Y no es así. Así que vamos a entrar en estos dos relatos, vamos a ver sus diferencias y el simbolismo que tiene esta unción de Betania y por qué es importante tenerla presente en esta semana. Así que antes de comenzar, como siempre, vamos a cantar algo. Hoy no sé qué, porque es un día donde la liturgia está como muy mezclada, la liturgia del dolor, la liturgia de un Jesús que va clamando al Padre, ¿no? Que va en los salmos y en los
cánticos que rezan los sacerdotes y en la vida religiosa y monástica en general, se habla mucho de Dios mío, porque me olvidas. Como que empieza este caminito de la noche oscura, que se va a ver muy claro en lo que es el Jueves Santo, sobre todo en la oración en el huerto de Getsemaní. Pero los salmos del día de hoy, los que se rezan en las laudes, la oración de la mañana, es el Salmo 41, que en la Vulgata es 41, y en otras traducciones, que son las que más se usan en general, es el 42. Que también tenemos las traducciones, ¿no? Las traducciones diversas que se ha hecho de la Biblia, que han desvirtuado muchas veces los textos originales del griego y del latín. El Salmo 41, el 42 de la Vulgata, dice: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando llegaré a ver el rostro de Dios. Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Y vamos a dejarlo por aquí. El salmo es largo, pero esta es un poco la esencia de lo que trae la liturgia de esta semana. Y este día que comienza a adentrarse en los misterios de la pasión de Jesús. En esta noche oscura, que como dije recién se va a ver reflejada muy fuerte, sobre todo en el Jueves Santo. Como busca la sierva corrientes de agua en el desierto, ¿no? Esta búsqueda de Dios que se va. ¿Por qué traje este salmo el día de hoy? Porque tiene mucho que ver con el texto evangélico del día de hoy. El Evangelio de San Juan nos habla de que Jesús estaba en la casa de Lázaro, que había sido invitado por Lázaro a cenar como modo de agasajarlo, después de que Jesús resucitó a Lázaro. Esto como viene pegado como de la resurrección del hecho de la resurrección de Lázaro. Lázaro es resucitado y luego hay esta invitación de su amigo. Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús y eran gente pudiente para la época, eran gente rica en el contexto de la época. Y eso también es algo que tenemos que empezar a mirar. Los amigos de Jesús eran gente adinerada. Salir de Jesús estaba rodeado de pobres, de leprosos, y nada más. Los amigos de Jesús, los lugares donde Jesús se quedaba cuando estaba en determinados pueblos, eran gente de dinero. Y Lázaro, María y Marta habían heredado de su padre sus tierras. No solamente tenían la casa, eran dueños de tierras en los entornos de su propiedad. Entonces, eso es, vamos a ver más adelante, otro personaje muy, muy importante en esta semana, que es José de Arimatea, que también es uno de los personajes muy ricos dentro de ese Israel de ese momento. Y vamos a la unción de Betania. En esa cena, donde Jesús es agasajado por sus amigos, María, la menor de las tres hermanos, de repente sale de la habitación y vuelve con un frasco de perfume de nardo. Esto también habla de la riqueza de la familia. Dice un frasco de alabastro que contenía una fragancia de nardo.
toma el perfume, lo derrama a los pies de Jesús. Derrama todo el contenido del frasco sobre los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos. Eso es lo que dice el texto del Evangelio de San Juan. El texto del Evangelio de Mateo y de Marcos dice que Jesús estaba cenando en la casa de Simón el leproso, cuando de repente una mujer entra en el lugar, no se sabe de dónde sale, se sabe que es una mujer, entra con un frasco de costoso perfume de nardo y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y acá vemos estas diferencias, ¿no? Estas diferencias que nos hablan de que no se está contando un hecho histórico, de que no es algo que hay que tomar de manera literal, que no es algo que hay que leer de manera literal. Lo importante acá no es si fue en la casa de Lázaro o en la casa de Simón. Lo importante acá no es si fue María de Betania u otra mujer desconocida la que hace este acto. Lo importante es el acto en sí, el acto de la unción, ¿sí? Y la unción no con cualquier cosa, sino con un perfume muy caro. De hecho, el relato sigue que Judas comenta por allí qué desperdicio, ¿no? Esta fragancia tan cara, derramarla de esta manera, no podría haberse vendido este perfume por 300 denarios y haber ayudado a los pobres con esto. Es el comentario que se hace por ahí. Y esto habla del valor que tenía, del valor monetario que tenía ese perfume. Y más allá del valor monetario nos habla de gente con mucho poder adquisitivo, gente de mucho dinero, la que estaba alrededor de Jesús, la que rodeaba a Jesús en estos momentos. El perfume de nardo es un perfume que hoy día en nuestra perfumería es considerado algo exótico, es caro el día de hoy, y es un perfume que tiene propiedades algo narcóticas. Es muy fuerte. Se lo llama también la dama de la noche hoy día, porque es un perfume que al anochecer, cuando comienza la noche, su fragancia como que se potencia, ¿sí? Y además tiene esta propiedad de ser algo narcótica. Entonces, como que te marea. Imagínense todo un frasco derramado, es como que estaban cenando, o sea que era de nochecita, invadió de repente toda la sala ese aroma fuerte, muy floral, muy dulce, y marea a todo el mundo allí. El nardo es una fragancia muy particular. La palabra nardo en hebreo significa luz, y esto no es menor. Y formaba parte de los ingredientes, el nardo formaba parte de los ingredientes que se utilizaban en los preparados de óleos y aceites con los que se ungían, se preparaban esos bálsamos sagrados que se usaban para consagrar a los reyes y a los sacerdotes. Y esto también nos habla, este es muy simbólico, porque cuando Jesús responde a este comentario de Judas, dice, ella, no la reprendáis, ella ha hecho algo que es muy significativo. Ella está ungiéndome para el momento de mi sepultura. Y esto también nos remite a ese rito que había en ese momento de ungir, y que también había en Egipto, ¿no? De ungir el cuerpo de los muertos, ungir los cadáveres para la sepultura. En esto de que en el proceso de descomposición también
hubiera algo que preservara, porque las fragancias y las especias estaban destinadas a preservar el cuerpo de alguna manera por más tiempo y a que se fuera descomponiendo de otra manera. Tiene que ver con el embalsamamiento, tiene que ver con muchas prácticas en la antigüedad acerca de los ritos funerarios. Y Jesús dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura, sabiendo él que no iba a poder ser hecho este ritual después de muerto porque no lo iban a encontrar en la sepultura cuando fueran a buscarlo para hacer estos ritos las mujeres al día domingo. Entonces, hay como toda esta mezcla de Jesús es ungido con un perfume con el que se utilizaba en los bálsamos para ungir reyes y sacerdotes. Y es ungido, un texto dice, en la cabeza él se derramó por el cuerpo, porque no sé, un frasco de perfume entero, o sea, lo bañó de alguna manera, dice el texto de Mateo y de Marcos, y en los pies, dice el texto de Juan. Y dice que los pies fueron secados con los cabellos. Y esto también tiene su sentido. Los cabellos, nosotros sabemos que tienen estática. Nuestros cabellos son antenas, son eléctricos. Por eso también en los pueblos originarios acá no se cortaban el cabello. El cabello es una conexión que tenemos con nuestro afuera, con nuestro entorno, ¿no? Son señales como eléctricas que nos reciben y emanan energía, ese intercambio energético con nuestro entorno. Y sabemos que los cabellos tienen estática porque nuestro frizz así lo dice de manera muy visible también, ¿no? Hay un componente muy eléctrico en nuestro cabello. Y el secar los pies con los cabellos habla de esto, de estas antenas que nos conectan con otros lugares fuera de nosotros, y los pies, que son los que nos conectan con la tierra. Y si lo llevamos al plano astrológico, nos hablan de Aries y de Piscis, ¿sí? Los pies y la cabeza. Y volvemos a ese grado cero de Aries, Piscis, Aries, ese pasaje donde el Sol ingresa un nuevo ciclo en nuestro calendario astrológico y un nuevo ciclo de la vida. Nos habla otra vez de ciclos. Y el secar con los pies con el cabello, nos remite otra vez a ese lugar donde la cabeza y los pies, Aries y Piscis, lo elevado de nosotros y lo que nos sostiene, la raíz que nos sostiene a la tierra. Nos habla de nuevo de que somos materia y espíritu, que somos conciencia encarnada aquí, ¿no? Cómo se unen la cabeza y los pies en este acto tan sencillo de derramar perfume y de enjugar los pies con los cabellos, ¿no? Lo más rico de ella, lo más valioso que tenía y su conexión con lo divino, ¿no? Que hablamos también del chakra corona, que nos une con lo divino, con lo que está más allá de nosotros, con la conciencia colectiva, diría Jung, como red se une con la tierra en los pies de Jesús. Entonces, todo esto nos dice la unción de Betania. En el texto de Mateo y de Marcos habla de ungir la cabeza, y allí es donde se entiende este reconocimiento de Jesús como rey y sacerdote, ¿no? Se ungía la cabeza de los reyes con los óleos, con los bálsamos sagrados.
Independientemente de cuál haya sido la verdad histórica de esto, es un hecho que nos presentan los evangelios de manera de Jesús fue ungido, y fue ungido por una mujer, no por un varón. Y eso no es menor tampoco en este contexto, porque en esa época la mujer no era dentro del pueblo hebreo, ¿no? No era considerada eh, como no tenía un lugar de igualdad al lado del varón, y mucho menos de ser la que fuera a ungir a alguien, ¿no? Más que a los cadáveres. Esos ritos sí los hacían las mujeres, porque eh, son como los oficios menores, ¿no? Los oficios más degradantes, eh, también, ese contacto con algo que no tiene vida. Pero es muy significativo que sean mujeres las que vayan a ungir a Jesús. Y vamos a ver que toda esta semana la presencia de las mujeres es muy potente, y también habla esto del mensaje de Jesús, donde tanto hombres como mujeres lo seguían, donde tenemos unos evangelios canónicos que nos hablan exclusivamente de los apóstoles varones, pero había muchas mujeres allí que lo seguían y que recibían de Jesús los mismos mensajes, las mismas instrucciones en privado que recibían los varones. Jesús no tenía esto de que había en esa época de discriminar el género, ¿no? Los seres humanos eran humanos independientemente de su género, y su mensaje era para todos. Y está muy presente en las mujeres, se menciona como al pasar siempre, durante toda la vida de Jesús, esta presencia de lo femenino allí. Y no es menor, porque tiene un gran peso en en el mensaje que vino a dejar, que vino a transmitir, más allá de lo que creamos o no, más allá de que seamos cristianos o no. Yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de la relevancia de este personaje en nuestra vida. Es un personaje que cambió la historia de la humanidad, ¿sí? Empezar a contar el tiempo en en esta era que está terminando, esta era de Piscis, viene de este personaje. Empezamos a contar nuestro tiempo actual a partir de su nacimiento. Todos los miles de años anteriores es como que fueron olvidados de alguna manera en nuestra manera cotidiana de contar el tiempo, y empezamos a contar el tiempo a partir del nacimiento de este personaje. Entonces, ojo con esta, a veces, de limitarlo y de hacerlo como un personaje que viene, solamente encaja dentro de las personas que creen, que son católicas o que son ortodoxas o metodistas o protestantes, los que creen en Cristo como religión. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que esto va mucho más allá de la religión, ¿sí? Jesús es un personaje que en la historia de la humanidad representa algo mucho más grande. De hecho, no fundó ninguna religión, igual que Buda no fundó ninguna religión. La religión fue fundada como la conocemos hoy, mucho después, ¿sí? Y la iglesia, como la conocemos hoy, aparece con estos dogmas, con esta institucionalización a partir del siglo IV, ¿sí? Anteriormente no eran 5 los papas, no eran papas, los obispos, ¿sí? De los distintos lugares, y la estructura que tenía el cristianismo primitivo era muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como iglesias. Entonces, y son 400 años casi. Entonces, no tiene nada que ver el cristianismo primitivo con lo que nosotros conocemos hoy como cristianismo o como iglesia, y tenemos que darnos cuenta de eso.
la unción de Betania nos viene a retrotraer a estos lugares también de los comienzos en los que este personaje estaba presente y cómo se relacionaba con su entorno y con las personas en su entorno. Entonces, con este aroma intenso, con este aroma carísimo, no solamente ayer, sino también hoy, fue ungido Jesús en sus pies y en su cabeza, según los relatos bíblicos. Y ese lugar de la mujer como sacerdotisa que unge, también viene de estas, nos trae a esas culturas antiguas fuera del judaísmo, donde en el paganismo las sacerdotisas existían. Y el culto era un lugar donde las mujeres tenían, dentro del patriarcado, las mujeres tenían su lugar dentro del culto. Siempre lo tuvieron. Hoy lo vemos es muy notorio, que siempre, cuando uno va a una iglesia de cualquier dinámica, de cualquier, la mayoría de las personas que asisten a la iglesia son mujeres. Hay esta conexión con lo misterioso en la mujer, que también tiene que ver con esa biología femenina de gestar, ¿no? El misterio de la vida. Y el misterio de la vida está ligado al misterio de la muerte, como ciclo y como cosas que se juntan. Entonces, esta unción de Betania nos viene a recordar muchas cosas. Ese ligar de Jesús, esta unción con su muerte, ¿no? La vida y la muerte, otra vez. La unción como reconocimiento de que esta persona que está delante de mí, más allá de esta honra al maestro que nos cuentan cuando nos leen este pasaje del Evangelio, tiene escondido atrás mucho más acerca de lo que era Jesús, lo que representaba Jesús para esta mujer que veía más allá y entendía más allá de lo que muchos varones por ahí entendían. De ese lugar intuitivo donde ella sintió la necesidad de derramar lo más preciado que tenía. Habla de valor. Este perfume sea de nardo, habla de valor, de cuánto valoraba a Jesús y a su mensaje, esta persona, ¿sí? Esta mujer. Y habla de una mirada más allá de lo evidente, más allá del amigo que venía a la casa, si fuera María de Betania, y del maestro que predicaba en el caso de que fuera otra mujer, porque no importa quién fue. El hecho es que Jesús fue ungido antes de entrar en Jerusalén y fue ungido por una mujer. Entonces, salgamos de la lectura llana, histórica y literal de los evangelios y empecemos a ahondar un poco más en los misterios que se esconden debajo de los relatos bíblicos en general, evangélicos en este caso particular, porque la Biblia no es un libro de historia, señoras y señores. La Biblia es un libro donde se recoge la mitología del pueblo hebreo y la mitología cristiana. Y sí, estoy hablando de mitos, porque este relato de hoy es como están contado el mito de diferente manera. Lo mismo que se interpretan los mitos romanos, griegos o egipcios o de cualquier otra cultura, según quien los lea y según quien los cuente, nos dicen una cosa o nos dicen otra, según quien lo interprete. Entonces dejemos de leer el Evangelio y la Biblia como si fuera el relato histórico de la vida de Jesús y empecemos a mirar más allá y a estudiar y a profundizar en qué nos está diciendo todo esto
pongámonos a estudiar. Porque se vienen tiempos donde si no queremos ser manipulados, si no queremos seguir lo que otros nos dicen, si no queremos seguir dependiendo de los demás para evolucionar, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que aprender, tenemos que entender con nuestra propia cabeza lo que los libros sagrados, no solo la Biblia, los Vedas, el Corán, que también es muy mal interpretado y se cometen aberraciones en su nombre, eh, empecemos como se lo cometieron también en el nombre de la Biblia. Empecemos a leer con nuestros propios ojos, empecemos a entender. Jesús no se cansó de decir en muchos lugares y de muchas maneras: el que tenga ojos para ver, que vea; el que tenga oídos para oír, que oiga, cada vez que hablaba en parábolas. ¿Qué dice esto más allá del cuentito que te estoy contando? ¿Qué significa? Y hay un significado muy literal con el que nos podemos quedar, y un significado que está para el que puede ver, para el que puede entender. Y eso necesita de que nosotros nos metamos a profundizar, de que meditemos, de que nos tomemos tiempo para reflexionar sobre estas palabras y para averiguar y estudiar lo que no entendemos y juntarnos. En esta era de Acuario se viene mucho en las comunidades, ¿no? Vivir en comunidad, que era lo que hacían los primeros cristianos también, y compartir nuestros conocimientos e intercambiar, y no quedarnos con una sola cosa, con una sola versión, ¿sí? Escuchar e integrar las versiones que los demás tienen, que las otras iglesias tienen, que los otros miradas no creyentes tienen acerca de estos temas, también nos enriquece y nos aporta a nuestra propia fe, en el caso de que seamos cristianos, y a nuestra propia manera de entender el mundo y estas figuras, estos personajes y esta historia, si no somos creyentes. No importa en qué creamos. No se trata de la fe no es una creencia mental, no tiene lógica, es una certeza de que algo es de determinada manera y es algo que es diferente para cada persona. No se trata de un dogma que alguien me dice afuera: tengo que creer que esto es así, y si no es así, no pertenezco. Yo tengo que elegir a dónde pertenezco. Y tengo, con mi propia cabeza y con mi propia inteligencia racional y mi propia inteligencia emocional y espiritual, encontrar qué es verdadero, más allá de lo que me cuentan superficialmente, ¿sí? Y esta es una invitación muy potente que nos hace toda esta semana, cuando nos invita al recogimiento, nos invita a ir para adentro y nos invita a reflexionar desde textos bastante diversos, como la entrada de Jesús en Jerusalén ayer, que también es aclamado como rey, y esta unción de Betania, que nos habla de su ser rey y sacerdote, que va a enfatizarse mucho en el Jueves Santo sobre todo. Mañana viene un pasaje bastante controvertido en el que no se profundiza mucho tampoco, que es qué pasa cuando Jesús entra en Jerusalén y qué pasa en estos días previos a que es aprendido en Jerusalén, ¿sí? Ciudad a la que no había entrado desde que tenía 12 años, según los evangelios. Toda su predicación fue por las afueras, no entraba en Jerusalén. No entraba a las ciudades porque no era su tiempo. En más de una ocasión, cuando le dicen: ¿por qué no vas a la ciudad? Porque aún no es mi tiempo. Porque sabía que el entrar en la ciudad implicaba esto, que lo llevaría a la muerte. Así que bueno, nos quedamos por aquí el día de hoy. Mañana volveremos con el Martes Santo. ¿Y qué sucedió el Martes Santo? Después de esta unción de Betania es que sucede
la entrada en Jerusalén. Y dice que Jesús mira a Jerusalén antes de entrar en Jerusalén y Jesús llora sobre Jerusalén. Pero ya vamos a hablar de esto en los próximos días. Gracias por estar, por acompañarme en esta discusión, más allá de lo religioso. Esta semana nos invita a ir adentro, a meditar, a reflexionar sobre estos hechos y qué tienen que ver con nosotros, con nuestra vida. Este personaje tan famoso y que marca el comienzo de nuestro conteo de tiempo y marca un cambio en la manera de conectarnos con lo divino a través de la religión, ¿sí? El nacimiento de Jesús provoca el nacimiento de una religión nueva, como es el catolicismo y el cristianismo, que no fue fundada por él, sino creada por sus seguidores más adelante. Así que los espero mañana para seguir con este martes santo. Que tengan una bonita jornada. Hasta mañana. Chao, chao.